Bienvenido a tu canal de marketing y Haspot. Bienvenido a Haspotero. Pues comenzamos. Vamos a hablar acerca de cómo la plataforma de marketing, en particular centrada en la versión Pro de la misma, ya que analizaremos dentro de unas semanas la versión Enterprise, pues vamos a ver cómo la aplicación de Haspot Marketing Pro ayuda a los departamentos de marketing a tener una mejor cualificación, tanto los leads que generen, a captar más leads y por lo tanto potenciar así el equipo de marketing y sobre todo hacer uso de una de las funcionalidades más interesantes como es la parte de la automatización. Bueno, antes de nada, si vienes del anterior webinar, pues ya me conocerás. Si no, pues me presento brevemente. Me llamo Javier Gutiérrez Pérez, apasionado del inbound marketing y Haspot y también de las ventas inbound. Como veremos más adelante, en una parte teórica y además dentro de la versión avanzada de estos webinars, pues veremos precisamente a qué hace referencia esto. Actualmente desempeño el cargo de director de ventas en Notcam Agencia Digital y desde el 2017 trabajando con la plataforma de Haspot en el día a día, tanto en la ejecución de las campañas de marketing como ventas, soporte, CMS, etcétera, las distintas suites que componen esta solución. Intento hacerlo lo mejor posible, pero me gusta transmitir los conocimientos que tengo a otras personas y de hecho, pues recientemente he lanzado una plataforma que es haspotero.com, donde hay un curso en particular de inbound marketing, cómo puedes hacerlo desde cero, sin tener conocimientos, y otro curso de cómo dominar las distintas plataformas que tiene Haspot. Este webinar está obviamente promocionado por Ocam Agencia Digital, especialistas en estrategias de inbound marketing, en producción audiovisual y en desarrollo web y móvil. Bueno, entrando en harina, ¿no? Entrando en lo que es propiamente el webinar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar? Bueno, por una parte vamos a analizar qué es Haspot Marketing, por qué utilizar Haspot Marketing Pro, cómo podemos luego todas las funcionalidades que nos aporta efectivamente potenciar al equipo de marketing y finalmente una sección de preguntas y respuestas. Tenéis en la aplicación de Zoom un apartado donde podéis ir dejándolas escritas o bien en el propio sistema de mensajería de la misma y al llegar a esta sección pues analizaremos y trataremos estas preguntas. Antes de entrar en ver qué es esta plataforma, que es Haspot Marketing Pro, vamos a ver una parte muy pequeña teórica de lo que es una estrategia de inbound marketing, puesto que es una plataforma de marketing orientada a realizar estas estrategias de inbound marketing. Bueno, ¿cómo se aplica o cómo funciona Haspot Marketing y cómo está concebido? Pues por un lado está pensado para departamentos de marketing que quieren automatizar y personalizar. Y en base a eso, pues a las herramientas que normalmente se utilizan en unas estrategias de inbound marketing, desde crear contenido para un blog, para landing pages, gestión de anuncios, campañas en redes sociales, etc. Con ese objetivo, el Haspot Marketing es un hub, es una colección, es una recopilación de distintas herramientas centralizadas desde una sola. Entonces es como si cogiéramos una plataforma de envío de correo electrónico, una plataforma para alojar blogs, una plataforma para gestionar publicaciones en redes sociales y la hiciéramos que estuvieran todas integradas en la misma plataforma e interconectadas entre sí. Por lo tanto, este hub de herramientas, esta suite o esta colección de herramientas lo que nos permite es la centralización, pero además unificar los datos y por lo tanto no perder datos en las integraciones o sincronizaciones entre las distintas plataformas y sobre todo que sea muy fácil de usar. ¿Esto en qué se traduce? Pues lo primero en tener una foto completa de cómo está funcionando nuestro marketing, cómo están funcionando nuestras estrategias, de dónde vienen las visitas a nuestra web, qué campaña es la que mejor convierte en leads e incluso en clientes, o qué acciones determinadas, como publicar en esta red social este día,
me reporta en influir en una campaña y que ese contacto se convierta en un cliente, ¿no? Por lo tanto, ahorra tiempo, me da el contexto necesario para personalizar lo que el visitante, el lead, está percibiendo por mi parte, y una de las partes potentes de la plataforma además es la automatización, como analizaremos en las distintas herramientas que tiene HubSpot Marketing Pro. Y en resumen, dentro de la mano, ¿no?, de lo que es una campaña de inbound marketing, pues el atraer y convertir. Aunque vamos a analizar desde la parte teórica muy brevemente lo que es el clásico funnel de un lead, desde descubrimiento, desde que es un desconocido, ¿no?, llega un visitante hasta que se convierte en un promotor. Analizábamos esta misma gráfica en el anterior webinar, en el cual nos centrábamos en la parte de cerrar las ventas. Bueno, en este caso nos vamos a centrar en conseguir leads, y podemos decir que esta parte es como si nos quedáramos en esta parte de arriba, de desconocido prospecto hasta cliente, pero viéndolo desde la gráfica del viaje del comprador. Teniendo en cuenta que no muere en decisión, sino que con la ideología del flywheel pues no pararía de girar. Y esto es importante entender cuáles son estas fases del viaje del comprador o buyer journey, porque nos van a permitir saber cómo utilizar las distintas herramientas que HubSpot nos da, no solo las clásicas, como decíamos al principio, de envío de correos o de blogging, sino pues el lead nurturing, el lead scoring, la personalización, cómo va funcionando dentro de este viaje del comprador, y cómo podemos utilizar la automatización y el lead nurturing para empujar a que alguien que es un desconocido pues vaya automáticamente cualificándose y consumiendo un contenido de nuestra marca, de nuestro servicio, de nuestro producto, que vaya haciendo que cualifique de una a otra, ¿no?, que vaya avanzando automáticamente el usuario. Por eso, breves pinceladas. Dentro de este viaje del comprador tenemos 3 fases: descubrimiento, consideración y decisión. Y todas las búsquedas que un usuario hace en Internet, hace en Google, en el navegador, pues van a estar encajadas dentro de una de estas fases. Podemos pensar en cualquier ejemplo que automáticamente podríamos, viendo la definición de estas etapas, pues clasificar dónde encajan cada una de ellas. Por eso tenemos la de descubrimiento, que es: tengo un problema que no consigo identificar, no sé por qué ocurre, pero sé que tengo un problema. La fase de consideración, pues ya sé que tengo un problema, entonces ahora lo que quiero es encontrar una solución y cuáles son las distintas soluciones. Y en la fase de decisión, pues es con quién lo hago, ¿no? Ya sé que el problema es este, ya sé que la solución, la que yo quiero, es esta, y ahora es cómo lo hago. Y, pues, por ejemplo, aquí algunas de los ejemplos que tenemos debajo, pues no tengo sitio en casa, es un problema, y ahora he llegado a esa conclusión, pues porque almaceno muchos enseres o cualquier cosa, ¿no? Pero ya he identificado el problema, he identificado, y entonces tengo que ver qué solución. Pues la solución es reformar la vivienda, mudarme o quitarme las cosas que hay. Bueno, pues si me voy a mudar, pues quiero ver con quién me puedo mudar, ¿no? Y en ese caso, pues buscaría, como viene aquí, pues estoy buscando una empresa en el norte de la ciudad en la que vivo que tenga casas de más de 4 habitaciones o desde 4 habitaciones en adelante, porque es el problema que yo tengo. Bueno, esto que suena muy teórico se aplica para el contenido que vamos a hacer y que vamos a crear y que vamos a servir para nuestro buyer persona y las distintas etapas en las que se encuentra este buyer persona. Y esto lo hacemos con contenido de distinto tipo que podemos tener. En el caso de descubrimiento, y algunos de ellos incluso es transversal, no se limita a esa etapa, pero por el propio contenido con el que se consume, pues obviamente está más cercano de finalizar la compra y por lo tanto de convertirse, de pasar de decisión a cliente para ello, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso, como vemos en la diapositiva,
Si, por ejemplo, estamos consumiendo un webinar, pues estamos viendo si esto es una solución para nosotros, ¿no? O dependiendo del contenido del webinar, podría ser que estemos aquí. Ya sabemos que tenemos un problema y, por ejemplo, pues en este caso queremos automatizar y queremos hacer que nuestro equipo de marketing sea más efectivo. Es un problema, esta es una de las soluciones que hay y ya veremos en la etapa de decisión pues una demo de producto o un caso de éxito de este cliente ha hecho esto y ha conseguido estos resultados y esto lo quiero evaluar en ese punto porque ya esté próximo a la compra, ¿no? Y no buscaré un caso de éxito de una herramienta o de una empresa cuando ni siquiera sé cómo eso me puede ayudar a mí. Por eso, como mencionábamos, aunque está concebido ya desde como un flywheel, como algo que no para de girar, pero tenemos distintas herramientas que encajan, en vez de concebirlo como un funnel, ¿no? Pues si hiciéramos que girara, dependiendo del contenido, pues vamos a utilizar unas herramientas u otras, ¿no? Y de en qué fase se encuentre nuestro lead. Por eso, si es alguien que llega a nuestra web, pues obviamente lo que queremos es que interactúe con la web, como veíamos una de las fases del flywheel. Al principio, pues eso lo hacemos con llamadas a la acción, que están dentro de HubSpot, con formularios que están dentro de HubSpot, que veremos a continuación, con landing pages, etc. Y igual nos ocurre con esos leads cómo conseguimos que se conviertan en clientes, ¿no? Algunas de estas herramientas no solo se quedan en una parte de este recorrido, ¿no? Pero tenerlo en cuenta cómo la foto completa de una estrategia de inbound marketing funciona, pues obviamente nos van a permitir activar esas herramientas que la plataforma de HubSpot nos da. Y en este caso, ¿por qué mínimo empezar con una plataforma de Marketing Pro dentro de HubSpot? Pues lo que mencionábamos al principio, porque lo vamos a tener todo centralizado, porque nos va a permitir personalizar todo lo que el usuario recibe, vamos a poder automatizar acciones que nuestro departamento de marketing realiza y porque además vamos a tener una foto en un informe real de cómo está todo conectado sin temor a que se hayan perdido datos en el camino, en integraciones, en exportaciones, etcétera, ¿no? Y eso es la idea de del por qué utilizarlo, ¿no? Entonces, si lo tuviéramos que resumir en una palabra, control del departamento de marketing y de las acciones de marketing. Entonces se reduce a control. Y eso es lo que a partir de ahora pues vamos a ver cómo la solución de HubSpot Marketing Pro nos permite potenciar al equipo de marketing y luego pues convertir nuestras acciones en una maquinaria que no pare de generar leads. Veíamos en el anterior webinar cómo algunas soluciones de la plataforma dentro de la parte del CRM, pero orientadas a ventas. Hay que tener en cuenta que el CRM para HubSpot es transversal a las distintas suites que nos da. Esto va desde ventas, marketing, CMS, service, Operation Hub, todo dentro del CRM está interconectado con esas distintas suites, ¿no? Entonces, aquello que haga referencia a la parte del CRM nos lo vamos a traer, pero aplicado a la parte de marketing. La primera potencia que tiene como herramienta HubSpot es que nos da una plataforma de blogging. Como mencionábamos, hay que tener en cuenta de que sí, se puede hacer fuera de HubSpot, se puede hacer fuera de HubSpot. La gran mayoría de soluciones que HubSpot plantea no son únicas, pero ha reinventado la rueda al unificarla y al hacer que todas ellas se intercomuniquen. Y luego dar una gran potencia con la parte de la personalización y de la automatización y como veremos también pues con el A/B testing dentro de las distintas herramientas que veremos a continuación. Siendo esta primera la parte de blogging, pues vamos a poder alojar blogs multidioma dentro de la propia plataforma. Podemos alojar distintos tipos de blog con distintos tipos de maquetación. Por ejemplo, si queremos hacer un blog orientado a B2B y un blog orientado a B2C, son diferentes, bajo nuestra misma marca, pues lo podemos hacer sin problemas. Y tiene un componente de SEO on-page dentro de la
propia contenido que se vaya a publicar para cada post, como estamos viendo en la pantalla. Y además, una parte interesante es que nos va a permitir una gestión de los temas y de los clústeres de contenidos que creemos dentro de la propia herramienta. Por lo tanto, cuando queramos crear una página pilar, una página principal y queramos apuntar contenido hacia esa página en cuestión, pues podemos crear un tema, asociar esa página principal a ese tema y las distintas keywords relacionadas que van a apuntar a esa página principal desde otras páginas o artículos de un blog, pues lo vamos a poder centralizar y gestionar. Y lo vamos a poder hacer de forma visual, como veremos esa parte de clústeres de contenido más adelante, ¿no? Pero en SEO on Page pues, nos va a hacer un chequeo mínimo en base a la palabra, a la short tail o long tail que vayamos a querer utilizar para nuestro propio blog, que nos pueda permitir auditar esta página a ese respecto. Por lo demás, vamos a poder configurar obviamente título, descripción, palabra clave, URL, idioma de la página, asociarlo a una campaña con la que podamos traquear cómo está funcionando dentro de esa campaña, podemos publicarlo a futuro, etcétera. No tenemos en esa parte nada muy llamativo. ¿Qué sí tenemos? Pues el poder integrar dentro del propio contenido los propios call to action, los propios CTAs que la plataforma nos da, que pueden ser multivariantes y que pueden ser personalizados. Esto nos permite que si un usuario ya es un cliente nuestro y vuelve a visitar este artículo del blog, pues no queremos que la experiencia sea la misma de alguien que no lo es. Y por lo tanto, la llamada a la acción debe estar alineada con el recorrido del comprador y máxime si ya es un cliente. Por lo que en vez de invitarla a que vea un caso de éxito cuando es nuestro cliente, pues probablemente lo que querramos es qué más podemos hacer por ti. Y si tenemos el nombre del usuario o de la empresa a la que pertenece, pues nos encantaría ver cómo podemos ayudar a y ese dato, ¿no? Y eso lo podemos meter en el call to action y llevar a una landing que también tendrá sus propias particularidades como veremos a posteriori. No menciono, pero es un editor basado en Bootstrap con drag and drop a la hora de editarlo y a la hora de publicar, pues muy fácil para el equipo de marketing, como podemos estar viendo a continuación. La parte de SEO, pues como mencionaba anteriormente, podemos integrarlo con Google Search Console, podemos saber cuántas visitas o cuánto tráfico esas keywords nos están reportando hacia los contenidos de nuestra web. Y como vemos en esta screenshot también, pues estamos viendo la temática de inbound marketing focalizada para un país. Pues nuestro contenido principal es esta página que la hemos asociado a la temática inbound marketing y ahora tenemos una keyword que es marketing de contenidos y una guía, una landing page, una página de más bajo nivel, como lo que estemos organizando y estructurando, pero vamos a poder ver de una forma visual cuánto contenido tenemos creado para una palabra y para un tema y cómo nos está funcionando eso dentro de la parte de rendimiento del contenido. Como aclaración, no es una herramienta la parte de SEO para hacer una estrategia de palabras clave, pero sí para hacerle un seguimiento mucho mejor que podríamos estar haciendo sin toda esta parte, ¿no? Es uno de los puntos diferenciadores con alojar el blog o el contenido por fuera. Es mucho más limpio y más visual a la hora de analizarlo y de gestionarlo desde el departamento de marketing. Bueno, tenemos un módulo también de anuncios y tiene cosas muy buenas y tiene sus limitaciones. Por una parte tenemos la limitación de que no podemos conectar un MCC, no podemos centralizar y conectar muchas cuentas de Google Ads para centralizar desde la propia plataforma. Y luego hay ciertos tipos de anuncios que las redes nativas sí permiten hacer y la plataforma no. Salvando esa parte, ese escollo nos da una potencia muy grande. En varios sentidos. Uno, en tener todo el ROI dentro de la misma plataforma y por lo tanto la parte de informes y de analítica y toma de decisiones de lo que está funcionando en marketing y no, lo podemos hacer dentro. El seguimiento también lo vamos a poder hacer dentro y el destinar anuncios a audiencias
dentro de la propia plataforma, pues sí lo vamos a poder hacer. Y de hecho vamos a poder crear pues, unos anuncios por pasos dentro de la propia plataforma. En cualquier caso, la parte analítica muy interesante tenerla dentro para ver pues, cómo estos anuncios están influyendo directamente en la conversión de visitantes a leads y posteriormente a clientes. Y esto pues, nos va a permitir también, en base a audiencias que podemos crear y segmentar, pues destinar anuncios para que se apunten, pues, por ejemplo, a un webinar, ¿no? Y como esto lo podemos hacer. Por lo tanto, podemos centralizar dentro de la propia plataforma. La parte de redes sociales es otra herramienta más que en el día a día podemos estar utilizando en nuestras estrategias de inbound marketing. Podemos utilizar otras por fuera como HotSuite o similar. Bueno, pues podemos centralizarlo dentro de la propia plataforma de HubSpot. ¿Qué nos va a permitir hacer? Un calendario de contenido, unas programaciones de las publicaciones, nos va a permitir acortar directamente el contenido que queramos publicar. Podemos utilizar contenido que tenemos alojado directamente dentro de nuestro portal en HubSpot, ya sean artículos, landings, posts o páginas del sitio web. Y vamos a poder programar a futuro y en diferentes cuentas en diferentes redes sociales. Además, todo este contenido que vayamos a publicar, vamos a poder asociarlo a campañas. Por lo tanto, vamos a saber qué contenido de redes sociales está funcionando mejor para conseguir pues, que los usuarios se apunten a nuestro webinar. Y por lo tanto, vamos a poder tener una mayor trazabilidad y saber lo que funciona de lo que no. Podemos hacer monitorización de competidores en base a menciones o a hashtag. Y eso lo vamos a poder unir con automatizaciones y permitir que nos salten esas alertas pues, al equipo comercial, ¿no? Si alguien de nuestra base de datos, a quien tenemos identificado en Twitter, pues sabemos que menciona a la competencia o un hashtag, pues lo vamos a poder registrar y que inmediatamente o en el tiempo que estimemos, pues el departamento comercial se active. Y luego vamos a poder tener una parte de informes de cómo funcionan cada contenido en cada red social. Desde YouTube, como estamos viendo en una de las diapositivas abajo, pues hasta cualquier post del contenido que hayamos estado analizando. Si gestionamos distintos equipos, pues parcelamos las cuentas que cada equipo tiene que gestionar, centralizamos en una sola plataforma y solo podrán acceder a las que necesiten. Por ejemplo, si tenemos un equipo en España y otro equipo en el Reino Unido y otro en Francia, pues centralizamos en una sola plataforma y dividimos por equipos para que solo puedan publicar en los sitios que se requiere y se necesita. No es nada nuevo, ni tenemos que inventar nada. De hecho, tenemos un webinar en el pasado no muy antiguo que mencionábamos cómo hacer una estrategia de inbound marketing y apoyarnos en contenido de vídeo. Y esto no es otra cosa por gran parte impulsado por la capacidad de poder compartir contenido audiovisual desde nuestros dispositivos móviles, sino porque las propias redes sociales nos han acostumbrado a consumir ese contenido mucho más interactivo que leer contenido o que ver una imagen, ¿no? Entonces, con esa potencia, HubSpot hace una integración nativa y hace un hosting, hace un alojamiento del propio contenido audiovisual que tiene varios puntos a su favor. Lo primero, pues que lo centralizamos dentro de una plataforma. Lo segundo, la parte analítica. Podemos saber cuántos elementos multimedia están consumiendo nuestros destinatarios, podemos saber cuánto tiempo han visto de ese vídeo e incluso estos vídeos podemos incluirles un CTA o un formulario dependiendo de si queremos hacerlo cuando termine la visualización o no. ¿Esto qué nos permite? Pues que el usuario que haya visto un vídeo de 20 segundos en el que hablamos del próximo webinar y está en la home, pues que en el propio vídeo tenga ahí el call to action para ir a la landing, o si directamente queremos pedirle ahí, quieres apuntarte, déjanos tu correo electrónico, pues que el propio usuario lo pueda hacer
desde ese vídeo. Utilicemos ese vídeo en un artículo del blog, en una landing, en la home, en cualquier elemento de la herramienta de Marketing Pro de HubSpot. Por lo tanto, ganamos una parte muy interesante a la hora de utilizar vídeo dentro de la plataforma de HubSpot. Y estos vídeos los podemos utilizar en cualquier contenido alojado dentro de la plataforma. Podemos utilizarlo desde las páginas en el CMS, como ya veremos dentro de 2 semanas en el webinar correspondiente. Podemos hacerlo en artículos del blog, podemos hacerlo en landings, podemos embeberlos en un correo electrónico, y lo que va a hacer es abrirnos una URL al enviar ese correo. Cuando hagan clic va a abrirnos una URL que en la propia URL pues va a traquear lo que ese destinatario ha hecho en ese vídeo, ¿no? Si lo ha visto, cuántas veces lo ha visto y cuánto tiempo del mismo ha visto. Así que una buena herramienta insertada de forma nativa en la propia plataforma. Otra más, pues nos trae la capacidad de poder crear un chat dentro de donde esté nuestro sitio. Quiero decir, podemos crear un chat y tener un código de inserción que podemos llevar a una web alojada en otro CMS o incluso en algo desarrollado a medida, o todo el contenido que esté alojado dentro de la plataforma de HubSpot, desde blog, web y landing pages o thank you pages, pues nosotros podemos personalizar en qué URLs queremos que se visualice y en cuáles no. Y además podemos hacer que podemos segmentarlos, podemos decir que aquellos que son nuestros clientes, pues no queremos que vean un chat que es de conversión, sino que al contrario queremos que vean uno de soporte y que puedan directamente escribir a la persona que tienen asignada de nuestro equipo para que hablen directamente con él y se le asigne directamente. Entonces va mucho más personalizado, mucho más dirigido y por lo tanto la experiencia de usuario es mucho mejor. Como veíamos en el Flywheel al principio y mencionábamos en los anteriores webinars, siempre teniendo en cuenta que el cliente en el centro, ¿no? Por eso, ¿qué tipo de chats podemos crear? Pues podemos crear distintos chats dependiendo de las opciones que la propia plataforma nos da, que pueden ser más personalizados o basados en una plantilla, o podemos conectarlo con un bot. Un bot que puede directamente seguir un patrón o un guión, o que puede servir para buscar en el contenido que tenemos, por ejemplo, de nuestra base de conocimiento. Al final esto lo que hace es que a golpe de clic, según el usuario interactúa con el bot y con las preguntas que hay, pues esos datos los almacena automáticamente en el CRM. Y como podréis imaginar, pues esto nos permite personalizar la experiencia, lanzar workflows, crear tareas de seguimiento, enviarle cierto material porque ha demostrado interés en, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué aporta aquí entonces tener esto en la plataforma que hacerlo por fuera con otra solución? Pues nuevamente el tenerlo todo integrado y sobre todo la facilidad de crear un chat sin tener que crear o meter otro código de seguimiento u otro script dentro de nuestro portal. Como mencionábamos, el contenido que se puede crear dentro de la plataforma tiene en distintas herramientas, tiene la capacidad de crearse como A/B testing y con personalización. En el caso del A/B testing para landing pages, yo puedo crear distintas landing en A/B testing y durante un lapso de tiempo comprobar cuál es la que mejor funciona, ya sea por tiempo de página o obviamente por el objetivo, pues por la conversión. Pasado ese tiempo, elijo el ganador y solo seguiría activa una de las dos. En el caso de la personalización, pues el contenido de la propia landing page puede ser personalizado en base a distinto comportamiento que tengamos registrado o todavía, aún no sabiéndolo, seamos capaces de identificarlo. De ahí que podamos, en base al país, al tipo de dispositivo, a la fuente de referencia, pues si viene por un post de redes sociales, si viene por una campaña o por el idioma preferido del navegador, pues personalizar ese contenido que el usuario va a visualizar. Eso es sin siquiera tener datos del usuario. Pero ¿y si el usuario ya tenemos datos porque ya ha interactuado con nosotros, ya ha dejado sus datos con anterioridad?
pues puede hacer segmentación por listas y por etapa del ciclo de vida. Es decir, si es un suscriptor, si es un lead, si es un cliente, si es un evangelizador, o desgranando más las distintas etapas que hay, pues mayor nivel de detalle y de personalización del mismo. Por lo tanto, el objetivo de una landing page va muy personalizado al quien nos esté visitando, que ya puede ser uno o varios buyer persona, pero también por la fase en la que se encuentra, por el idioma que maneja, etc. A nivel de herramienta, pues un editor de drag and drop que podemos personalizar en HTML, JavaScript y CSS, y por lo tanto pues podemos tener lo que necesitemos maquetado dentro de nuestra plataforma. La siguiente extensión dentro de las landing pages, pues los formularios. ¿Qué tiene de bueno los formularios de HubSpot que podamos destacar, ¿no? Con crear un formulario en cualquier otro CMS? Bueno, no tenemos que quebrarnos por algo que es frecuente en algunos CMS con cómo se envían los correos una vez que alguien rellena un formulario, o a quién le llegan la copia de ese campo, ¿no? O cómo se llama el campo que le he creado y en la visualización cómo se ve. Bueno, toda esa parte va fuera completa, ¿no? A nivel de copia de destinatarios, tan sencillo como las opciones poner a quien quiero que le lleguen. No tengo que configurar un SMTP, no tengo que crear una cuenta de envío, ni que esa acción esté habilitada dentro de mi servidor. No es necesario. Y en la parte de creación de propiedades, como decía al principio, todo está basado en el mismo CRM y por lo tanto a la hora de crear cualquier propiedad del CRM, ya sea para contactos, negocios, empresas, pues la voy a tener disponible para crear un formulario. En ese caso, cojo la propiedad, le arrastro a la derecha y ya tendría mi formulario. A nivel de RGPD, cumple perfectamente con los requerimientos, pudiendo crear los tipos de suscripción necesaria y de consentimiento. Y luego, como detalle adicional, aparte de tener campos dependientes unos de otros, sin necesidad de instalar ningún componente, plugin ni similar, pues tenemos los campos progresivos. Y esto lo que hace es facilita que tengamos un perfil más completo de los usuarios en base a las interacciones que tienen con nosotros. Por lo tanto, dentro de ese recorrido que mencionábamos anterior, desde descubrimiento hasta decisión, pues vamos a pedir menos datos al principio y vamos a pedir muchos más datos al final. Claro, como irá habiendo pasado en las distintas fases, pues no le voy a volver a pedir un campo que ya tenemos. Si ya tenemos el nombre, pues no se lo voy a volver a pedir. Le pediré el nombre de la empresa o el cargo que ocupa, bueno, dependiendo, ¿no?, de en qué fase está. Pues eso precisamente es lo que nos permiten los campos progresivos en serie. Que yo, para este formulario donde lo vaya a utilizar, pues si alguien llega aquí y ya nos ha completado este dato, pues le voy a pedir otro, que podrá ser opcional u obligatorio, dependiendo del posicionamiento de este formulario en ese recorrido y el grado de interés que el usuario tenga. Por lo tanto, la complicación que podríamos tener creando formularios, cómo se llaman los campos, aquí le llegan las copias, las alertas, los replies y demás, pues se simplifica hasta decir que no existen prácticamente esos problemas, ¿no? Hay una parte que es, bueno, ¿y el usuario entonces cuando completa un formulario? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué información le damos? Pues aquí es donde entra la cualificación que mencionábamos como segundo pilar de este webinar. Y es uno de los fuertes de HubSpot, aparte de los workflows, que son la automatización. Y vamos a hablar de la automatización desde el punto de vista de marketing. Muchas veces hacemos tareas rutinarias, podríamos estar haciendo tareas rutinarias, que es pues, a todos los usuarios que han hecho una acción enviarle un correo electrónico. Y además, cuando el usuario se ha descargado un ebook o se ha apuntado a un webinar, pues quiero después hacer algo, ¿no? Pues todo eso lo puedo automatizar y lo puedo centralizar desde una plataforma, desde una herramienta en HubSpot que son los workflows. Estos workflows tienen unos desencadenantes, unas acciones que hacen que los usuarios, los contactos de nuestro portal o negocios o empresas, componentes que existen dentro del CRM, pues se apunten o se inscriban
a este workflow y entonces pasen por toda una serie de acciones. Esas acciones pueden ir desde el envío de un correo, crear una tarea de seguimiento, apuntar al usuario a un webinar de forma automática, obviamente porque lo ha solicitado, o bien porque creemos que este cliente se ha apuntado de forma recurrente a todos los webinars que hay de aquí pues hasta que concluyan, porque es una formación exhaustiva. Podemos hacer un proceso de onboarding cuando alguien se convierte en cliente, pues qué tal está funcionando, ¿no? Preguntarle al mes qué tal ha ido, aunque esa parte la veremos con la parte de service, pero podemos utilizar la parte de automatización a través de los workflows. Y además meter retrasos de tiempo para que esas acciones no se ejecuten antes de un momento, para que si luego el usuario ha interactuado o no, pues le envíe otro material o le llame un comercial o me cree una tarea de seguimiento. Puedo hacerlo para que me lo cualifique como un buyer persona a otro, dependiendo del campo en que estaba interesado, que ha hecho en un chat o que ha hecho en un formulario. Bueno, cualquier acción que yo considere que es repetitiva la puedo hacer a través de un workflow y sobre todo el poder hacer lead nurturing dentro de mi portal de HubSpot. He identificado que es un buyer persona interesado en este servicio, está en la fase de descubrimiento, se ha descargado un ebook y ahora lo que quiero es que haga la siguiente acción. Pues preparo un material de 5 o 10 correos con un contenido estratégico, con llamadas a la acción cada uno de ellos, ofreciéndole algo que le forma y le cualifica para pasar a la siguiente fase, y con los workflows los implemento. Adicionalmente, como HubSpot tiene multitud de integraciones con distintas herramientas, pues estas integraciones me van a habilitar nuevas funcionalidades que pueden ir desde apuntar a alguien automáticamente a un webinar en Zoom, que me envíe una alerta a mi canal de Slack con el equipo de soporte, o que envíe un contrato pendiente de firma con PandaDoc o una alerta por SMS con una integración como 360 en RS. La parte de Mailchimp, pues cualquier plataforma de envío de correos nos vale como ejemplo. La simplificación de uso es muy potente y sobre todo, pues nuevamente, como hablábamos con landing pages, y aquí se aplica exactamente lo mismo, personalización y A/B testing. Obviamente la parte de la personalización lo vamos a poder filtrar por país, por idioma, pero sí, como son destinatarios que tenemos en nuestro CRM, podemos hacer segmentación y en base a esa segmentación en el propio correo personalizar pequeños detalles que no impliquen que tengamos que hacer otro envío de correo. Muy interesante, una herramienta que tiene dentro para hacer el envío de correos, que nos va a previsualizar con los distintos tipos de clientes de correo electrónicos, pues Outlook en móvil, Outlook en iOS y en Android, en escritorio, Gmail para escritorio, Gmail para móvil. Nos va a ejecutar una preview simulada de cómo lo recibirían, y así vamos a poder saber, en base a envíos anteriores o que vayamos a hacer en ese momento, cómo lo van a ver los destinatarios, garantizándonos, pues dentro de la disrupción que hay de los clientes de correos electrónicos, pues que la gran mayoría lo reciben de la mejor manera. En el anterior webinar analizábamos ABM para ventas. Ahora veremos desde el punto de vista de marketing, pues obviamente, ¿no? CRM está integrado, lo tenemos disponible dentro de la plataforma, y esto nos permite también hacer de forma reactiva y proactiva acciones de marketing orientadas en estas cuentas objetivo. En base a la información que tenemos, pues ir automáticamente identificando nuestro perfil ideal de cliente y cómo eso se acerca con lo que tenemos dentro de nuestro propio portal. Todo eso conectado con lo que mencionábamos con anterioridad, ¿no? Pues que el usuario le podemos activar workflows, le podemos activar anuncios, etc. En la parte de leads, mencionaba recientemente la parte de lead nurturing, con las especificaciones quizás un poquito más detalladas, como vemos a continuación, pues
que el usuario haya vuelto a visitar la web o no, o incluso que el usuario haya abierto un correo o no, o haya reservado una reunión o no, que se ejecute toda esta fase de lead nurturing mientras no se cumpla el objetivo, por ejemplo, que descargue el siguiente material dentro de nuestra landing siguiente, y el lead scoring. Podemos dar puntos en base a acciones que el usuario haga con nosotros. Pues si el usuario se ha desuscrito de nuestra newsletter, le restamos puntos. Si el usuario hace más de 90 días que no entra a nuestro sitio web, le restamos puntos. Que el usuario en menos de 5 días ha visitado 20 páginas, ha rellenado un formulario y además ha abierto el último correo que le hemos enviado, le damos 50 puntos, ¿no? Y eso nos permite cualificar también a nuestro lead para empujarlo hacia MQL o SQL junto con los datos que hemos ido cosechando. Si también teníamos analítica en la parte de ventas, la tenemos en la parte de marketing. Tenemos un generador de informes personalizado, tenemos paneles ya prehechos con lo que podemos segmentar y visualizar, podemos además filtrar por fechas, por acciones, podemos personalizar esos paneles o utilizar lo que hay, pero al tenerlo todo dentro de nuestro CRM, dentro de nuestro portal de marketing de HubSpot, pues vamos a poder tener una mejor foto de cómo está influyendo a nivel de campaña y cómo está funcionando la atracción, la conversión y el cierre de los leads que vienen. Y por último, una de las cosas más importantes que muchas veces buscamos en los departamentos cuando tenemos que adaptar nuevas herramientas es cuán fácil es implementar esto dentro de mi equipo, teniendo en cuenta que utilizo Office 365 para generar alertas en el calendario y tener una visualización con el calendario de los compañeros. Tenemos como programa de firmas de documentos PandaDoc, tenemos un envío de SMS, generamos tablas con el table que el equipo directivo lo necesita. Bueno, es una de las partes buenas que tiene HubSpot, aparte de tener una API abierta, tenemos un gran abanico de aplicaciones que están conectadas con HubSpot, que la integración es nativa por parte de HubSpot y por lo tanto podemos adoptarlo mejor y más rápido dentro de nuestros equipos de marketing. Y por último, como mencionábamos al principio, todo esto está apoyado por el CRM, muy fácil de usar y donde va a quedar un histórico de la actividad, no solo de ventas, como veíamos en el anterior webinar, sino como también hemos visto hasta ahora con todas las herramientas que hemos visto por arriba, pues cómo el usuario ha interactuado en la parte de marketing. Si ha completado un formulario, si ha enviado si ha visitado una landing page, si ha visitado páginas del sitio web, cuáles, cuánto tiempo. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder ver y va a quedar registrado dentro del propio CRM. Con esto hemos analizado todo lo que estaba previsto de cómo os puede ayudar la plataforma de HubSpot Marketing Pro de los departamentos de marketing. Si tenéis dudas o queréis que veamos cómo podemos ayudaros desde Ocam, pues tenéis aquí el enlace en bit.ly/mejorar-inbound o directamente pues, en nuestra propia web, ocamagenciadigital.com, en la sección de contacto, y estaremos encantados de poder ayudaros. En principio no hay ninguna pregunta, por lo que me alegro, quizás ha quedado un poquito más claro que en el anterior. Y en cualquier caso, si tuvierais cualquier pregunta o necesitaréis aclarar cualquier duda, pues lo he mencionado. En nuestra propia web podéis escribirnos y reservaremos una reunión para ver cómo podemos ayudaros a sacar mucho más provecho de vuestra plataforma si ya la estáis utilizando, y si no la estáis utilizando, pues como todo este conglomerado de acciones os pueden ayudar y os pueden servir para sacarle provecho. Próximos webinars que podéis apuntaros. Hoy hemos tenido el webinar de HubSpot Marketing Pro. La semana que viene veremos, aparte de Service Pro, cómo nos permite a los equipos de fidelización y de servicio al cliente tener un impulso más. Y a la semana siguiente veremos el CMS de HubSpot, por qué es una buena opción y qué nos aporta frente a los CMS que hay
en el mercado. Y acabaremos el mes con una foto, no veremos todos los detalles de que hemos estado viendo, obviamente, webinar por webinar, sino por qué la suite al conjunto de HubSpot Marketing Service, Sales, CMS en sus versiones Pro, pues son una buena manera de dar un buen salto a los departamentos de nuestras empresas. Y en junio todas las versiones serán en el plan Enterprise y espero que en ese caso pues podáis sacar provecho. Muchísimas gracias por haber estado aquí y espero que esto os haya resultado de utilidad.